Conviviendo con un cónyuge inconverso. La entrega de hoy la quiero dedicar a los matrimonios mixtos, es decir, a aquellos en los que solo uno de los cónyuges es creyente. Vamos a basar esta entrega especial en dos pasajes claves de las Escrituras. Uno de ellos, Primera Carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 16, y Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así en 1 Corintios 7, 12 al 16. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una hermana o mujer tiene marido que no sea creyente y respetuosa. Fíjense, el capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios trata varios aspectos relacionados con el complejo tema del matrimonio. Este capítulo es la respuesta de Pablo a muchas de las preguntas que esta iglesia le había formulado acerca de los muchos dilemas que se dan dentro del matrimonio. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. La primera de esas preguntas tiene que ver con el matrimonio y el celibato, es decir, ¿debe casarse un cristiano? Y Pablo da la respuesta en los versículos 2 al 6. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y anteriormente en el versículo 2 había dicho que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En los versículos 7 al 9 de este mismo capítulo 7 de Primera a los Corintios, tenemos algunos consejos para los solteros, mientras que en los versículos 10 y 11 específicamente, Pablo trata con el matrimonio cuando ambos son creyentes. Sin embargo, es a partir del versículo 12 donde Pablo pasa a tratar con los matrimonios mixtos. Pastor, ¿y qué es eso de un matrimonio mixto? Bueno, se refiere a cuando uno de los cónyuges es creyente y el otro es incrédulo. Ese es un matrimonio mixto. Y precisamente una de las preguntas que le formularon al apóstol Pablo estaba relacionada con esta problemática. Aparentemente había cierta confusión en la iglesia de Corinto respecto a esta situación de los matrimonios mixtos. Tal vez algunos llegaron a pensar que su unión con un incrédulo, ahora él o ella siendo creyente, no solamente sería un estorbo para la fidelidad de ese creyente a Dios, sino que también, según ellos, dada la unión del creyente con Cristo, no sería apropiado ni piadoso que un creyente se mantuviera unido en matrimonio con un incrédulo. Esa era aparentemente la confusión. ¿Cómo puedo yo permanecer ligado a un incrédulo por un vínculo tan íntimo como lo es el del matrimonio, si dice la Escritura que por medio de la fe estoy ligado al Señor? ¿Qué debe hacer un hombre? ¿Qué debe hacer una mujer que estando ya casado conoce al Señor, pero su cónyuge ha cerrado su corazón contra el Evangelio? Pregunta, ¿debe abandonarlo debido a su incredulidad? ¿O debe continuar con él a pesar de la dureza de su corazón y de su oposición al Evangelio? Bien, el apóstol Pablo responde a estas interrogantes estableciendo en primer lugar cuál es el principio general que debe gobernar este caso y en segundo lugar dando una razón para ese principio general. Si el incrédulo consiente en vivir con el cónyuge creyente, a pesar de ser creyente, no debe haber separación en tal caso. Ese es el principio general. Y esto echa por tierra la posibilidad de entablar un divorcio por incompatibilidad de caracteres. Porque ¿qué puede ser más incompatible que la fe y la incredulidad? Y aún así, en ese caso, Pablo dice, no se divorcien. Dios no ha dado permiso al creyente para anteponer un divorcio por causa de la fe, aun a pesar de todos los inconvenientes que se generen en el contexto de un matrimonio mixto. Más bien, lleva al creyente a considerar las ventajas que derivan los cónyuges incrédulos por estar casados con esposos o esposas cristianas. Y esto confirma lo que yo he dicho muchas veces acerca del matrimonio.
No vamos al matrimonio con el propósito primario de recibir algo, sino más bien con el propósito de darlo. En la mente del apóstol Pablo, y en última instancia, podemos decir en la mente de Dios, el matrimonio debe estar desprovisto de todo egocentrismo. No estamos allí esperando que el otro haga algo por nosotros. Si asumimos esa posición, muy pronto nos sentiremos defraudados. ¿Saben por qué? Porque el que espera ser servido nunca se siente totalmente satisfecho. Nunca. Los demás no siempre dan importancia a lo que nosotros le damos importancia. Otras veces no reaccionan con la misma premura con que nosotros deseamos. Consecuentemente, siempre tendremos una razón para quejarnos. Pablo dice a los creyentes de Corinto, no miren sus matrimonios desde el punto de vista de la desventaja que representa el estar casado con inconversos. No. Vean más bien las ventajas que tienen sus cónyuges incrédulos por estar casados con ustedes que son creyentes. Esa es la única perspectiva que el apóstol Pablo permite en este texto. Ellos disfrutan de una posición ventajosa por causa vuestra, dice Pablo. Pero pastor, mi esposo incrédulo no lo ve así. Él considera más bien una desgracia que su esposa sea evangélica. Sí, hermana, no podemos esperar que tu esposo inconverso entienda el privilegio que él tiene al estar casado tan cerca de la luz. Pero el hecho de que ellos no lo vean de ese modo no elimina que tal cosa sea una realidad. ¿Qué dice Pablo en nuestro texto? El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido cristiano. Y no solo eso, sino que aún los hijos, dice el apóstol, reciben los beneficios de que uno de sus padres sean creyentes. Es indudable que se generan problemas en la crianza de los hijos por el hecho de ser un matrimonio mixto, pero Pablo está diciendo, para un niño es 1000 veces mejor que uno de sus padres sea cristiano y no que los dos sean inconversos. Yo sé que algunos pueden estarse preguntando en este momento, pero pastor, ¿y qué querrá decir Pablo cuando dice que el cónyuge incrédulo es santificado en la mujer creyente? ¿Qué significa esto? Bueno, veamos en primer lugar lo que no significa. Esto no quiere decir que el cónyuge incrédulo será salvo por la fe del cónyuge creyente. Eso no es lo que significa. La salvación es una experiencia individual. Nadie puede salvarse por la fe de otro. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Los creyentes no deben su condición de creyentes a causas físicas o biológicas. Eso es básicamente lo que Juan está diciendo aquí. Es por eso que no bautizamos a los niños cuando aún son pequeños. ¿Por qué? Bueno, porque ese bautismo no tiene ningún sentido. El Señor habla en su palabra de bautizar a los que creen. Pero un infante no tiene la capacidad de ejercer fe, porque el ejercer fe envuelve una actividad intelectual que un niño de días de nacido, aún de meses de nacido, no podrá realizar. Tampoco hace a un niño creyente la fe de sus padres. No. Repito, este es un asunto individual. Nadie se salvará porque sus padres sean creyentes, aunque sean pastores de la iglesia. Nadie se salvará porque sus padres sean creyentes, ni mucho menos porque su esposo o su esposa sea cristiano. Pero yo quisiera llegar más lejos aún. Nadie puede hacer que otra persona crea. Nadie puede hacer que otra persona crea. Por más piadosa que sea una esposa, por más piadoso que sea un esposo, no podrá convertir a su cónyuge incrédulo. No, pastor, pero yo sé que mi esposo es juicioso e inteligente. Él seguramente aceptará el evangelio cuando vea el cambio que Dios ha obrado en mí y cuando yo le predique la palabra. Hermana,
No importa qué tan juiciosa o inteligente sea una persona, si Dios no hace una obra en él, no creerá. No creerá. En Efesios 1, 19 al 20, el apóstol Pablo dice que tiene que intervenir el poder de Dios para que un pecador muerto en sus delitos y pecados pueda ver la luz del Evangelio. Efesios 1, 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Por qué creemos? Dice Pablo, porque el poder de Dios obró para resucitar a Cristo de los muertos. Con ese mismo poder, Dios obró en nuestros corazones para que nosotros ahora podamos creer. Eso es lo mismo que enseña el apóstol Juan en el texto que leí hace un momento. Son hijos de Dios aquellos que son engendrados por Dios, aquellos que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces lo que quiere decir Pablo en 1 Corintios 7:14 al decir o declarar que el marido incrédulo es santificado en la mujer cristiana? Bueno, que por el hecho de haber un creyente en el hogar, los miembros que componen esa familia reciben bendiciones especiales de la gracia común de Dios. Bendiciones que son superiores a las que reciben los demás incrédulos. Y más aún, que la piedad del cónyuge creyente es uno de los medios primordiales que Dios usará para traer al cónyuge inconverso a la fe del Evangelio. El testimonio del creyente es uno de los medios que Dios usará para traer al inconverso a la fe, si así a Dios le place. La palabra santificación no se usa allí en el sentido de salvación o de pureza de carácter, no. Se usa más bien en el sentido de algo que es apartado para Dios. Aunque su esposo no lo sepa, él es un instrumento en las manos de Dios. Los corderos que se usaban en los sacrificios del Antiguo Testamento eran santificados. ¿Qué quiere eso decir? Que eran consagrados para el uso especial de Dios. No era que esos corderos se portaban mejor que los otros corderos. No era que esos corderos eran más mansos que los otros corderos. Esos corderos no eran intrínsecamente superiores a los demás. O sea, no poseían una naturaleza superior o cualidades internas excepcionales. Eran simples corderos que los sacerdotes habían señalado para el sacrificio. Lo mismo podemos decir del templo en el Antiguo Pacto. La Biblia dice que el templo era santo, pero podemos estar seguros de que sus paredes no eran distintas a las otras paredes. Los materiales con que fue construido el templo no poseían cualidades extraordinarias, aun cuando sabemos que eran materiales de excelente calidad, no por eso dejaban de ser materiales intrínsecamente iguales a los otros. Los incrédulos casados con cónyuges creyentes, moralmente hablando, no son distintos a los demás. Ellos son tan incrédulos y duros de corazón como los otros, y a veces hasta se esmeran más. Precisamente por tener la luz del Evangelio tan cerca, eso los molesta. Pero por causa de que su cónyuge es creyente, Dios distingue ese hogar por encima de los demás. Los creyentes son la sal y la luz del mundo. Y lo que Pablo dice aquí es que los esposos inconversos recibirán esos beneficios de los cónyuges cristianos. Eso es lo que Pablo está diciendo. No procuren una separación por causa de la fe, dice Pablo. Si ellos consienten en vivir con ustedes, permanezcan allí, que por causa vuestra ellos son beneficiados. Aunque no lo entiendan de ese modo, aunque los ataquen por causa de vuestra fe, aunque vean el Evangelio como una desgracia. Eso fue lo mismo que Pedro planteó en su primera carta, donde leímos al principio, en 1 de Pedro, capítulo 3. Volvamos allá por un momento. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1.
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué debían hacer aquellas mujeres que habían abrazado la fe cristiana, pero cuyos esposos no eran cristianos? ¿Debían acaso abandonar el cristianismo o debían abandonar a sus esposos? He ahí el dilema en las que se veían envueltas algunas de estas mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Debemos abandonar nuestra fe? Obviamente no. Bueno, ¿debemos entonces abandonar a nuestros maridos? El apóstol Pedro les dice, ni una cosa ni la otra. Las esposas cristianas no están llamadas a procurar la separación de sus cónyuges incrédulos, sino más bien a procurar con su conducta, dice Pedro, la salvación de ellos. Mis hermanas, pocas cosas pueden ser tan efectivas para traer a los hombres a la salvación que ver día tras día la conducta casta y respetuosa de una mujer cristiana. Tito, capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 6. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo está diciendo aquí, si no lo hacen, la palabra de Dios será blasfemada. Pero si vemos el texto a la inversa, lo que él está diciendo es lo siguiente, que el comportamiento de una mujer piadosa promueve la gloria de Dios y la aceptación de la veracidad del Evangelio. Y no crean, hermanas, que eso solo se aplica a las que tienen esposos inconversos. Estos textos son de aplicación universal. Promovemos la gloria de Dios, promovemos el bien de su iglesia cuando nos conducimos en la esfera propia que Dios nos ha asignado como esposos y como esposas. Cuando una mujer le habla a su marido, sea creyente o no, cuando una mujer le habla a su marido con un tono áspero, mandón, irritante, como si su esposo fuese un niño o como si fuese su criado personal, la palabra de Dios corre el peligro de ser blasfemada. A veces escuchamos a las mismas esposas, hermanas, contando como si fuera nada la manera como le hablan a sus maridos. Yo le dije el otro día claramente que fuéramos a comer fuera porque yo no iba a cocinar. Y uno se queda con la boca abierta pensando, pero ¿cómo podemos congeniar esa forma de hablar con 1 de Pedro 3 o con Tito capítulo 2 o con Efesios capítulo 5? ¿Imaginan ustedes a la iglesia hablándole a Cristo de ese modo? Diciéndole al Señor, bueno, yo no sé lo que tú vas a hacer con ese mandamiento, pero yo no estoy dispuesta a llegar tan lejos en mi obediencia. No, ni siquiera podemos concebir a la iglesia dirigiéndose al Señor de esa manera. ¿Y qué dice Pablo en Efesios capítulo 5 acerca de las esposas? Que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Esa es la enseñanza clara de la palabra de Dios. El deber fundamental de las esposas cristianas es sujetarse a sus maridos. Aún nuestro hablar, nuestro tono de hablar debe reflejar ese espíritu afable y apacible del que habla Pedro en su carta. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Para qué? Para que incluso los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esta expresión, los que no creen a la palabra, es usada por el apóstol Pedro aquí, otras 3 veces en la misma carta, en el capítulo 2, versículo 8, en el 3:20 y en el 4:17, y siempre es para describir a aquellos incrédulos que, habiendo escuchado el Evangelio, continúan rechazándolo abiertamente.
Parece ser que algunos de estos hombres habían llegado a tal dureza de corazón que ya no querían seguir escuchando la predicación de sus esposas. Y estas mujeres cristianas no podían hacer otra cosa que dejarles de predicar el evangelio. Pero ahora el apóstol le dice a estas hermanas, hermanas, aún así, puede haber esperanza para tu esposo incrédulo, puede haber esperanza, tú puedes ganártelo sin palabra. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que ese hombre está perdido y puede ser ganado para Cristo. Puede ser ganado para el evangelio y de esa manera, mi hermana, tú tendrás el gozo de haber sido el instrumento usado por Dios para la salvación de un alma inmortal. ¡Qué cosa más grande! Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, su estilo de vida, su devoción a Dios, su pureza en el hablar, su pureza en el comportamiento, su pureza hasta en el vestir, como dice el versículo 3. Su espíritu respetuoso y sumiso. Esta es una mujer que se somete a Cristo y porque se somete a Cristo, ella tiene una conducta casta y respetuosa. Cuando ese incrédulo vea que la profesión de fe de su esposa no es de labios solamente, puede que eso contribuya a que ese hombre desee oír el evangelio y sea salvo. O cuando esa esposa incrédula vea la profesión de fe de su marido, que no es de labios solamente, puede que eso contribuya a que esa mujer incrédula desee oír el evangelio y sea salva. Se dice que lo más difícil del cristianismo es vivirlo, practicarlo. Un chino dijo una vez que él nunca había oído el evangelio, pero que lo había visto en la vida de una mujer. Lo había visto. Mi hermana, no olvides que ver es creer. Tu esposo nunca creerá en el evangelio que oye hasta que crea en el evangelio que en ti vea. Y lo mismo te digo a ti, mi hermano, si tienes una esposa inconversa. Tu esposa incrédula nunca creerá en el evangelio que oye hasta que crea en el evangelio que en ti vea. Los inconversos prestan más atención a la vida del pueblo de Dios que a sus palabras. Recuerdo el caso del famoso evangelista George Whitefield, el cual siempre predicaba de forma itinerante, y un ateo siempre gustaba asistir para escuchar a Whitefield. Alguien, curiosamente, le preguntó, pero si usted es ateo y usted no cree en lo que dice el evangelista, ¿cómo usted viene a escucharlo? A lo que el ateo respondió, efectivamente, caballero, yo no creo en lo que él dice, pero creo en él porque él vive lo que predica. Los inconversos prestan más atención a la vida del pueblo de Dios que a sus palabras. Así que, lejos entonces de alentar a los creyentes a procurar la disolución de sus matrimonios, la Biblia más bien nos exhorta a continuar esa relación y a procurar dentro de ella un clima de piedad y de santidad, aún en medio de los ataques que sabemos somos objeto los cristianos de parte de los incrédulos. Hermanos, Dios obra a través de medios, y uno de los medios primordiales que utilizará para traer a algunos a la salvación es el testimonio piadoso de un esposo o una esposa que no solamente profesa la piedad, sino que también vive conforme a ella. Pero no olviden, por el otro lado, que pocas cosas pueden ser tan efectivas para endurecer el corazón de un incrédulo y alejarlo de la salvación que el testimonio incongruente de un cónyuge que profesa la fe. Pocas cosas pueden ser tan efectivas para mandar a un individuo al infierno que vivir incoherentemente. Esposos amantes, esposas sumisas serán instrumentos poderosos en las manos de Dios para traer a los cónyuges incrédulos al conocimiento de Cristo. Pero
En contraposición a esto, esposos ásperos y descuidados que profesan ser cristianos, pero no se comportan como tales, amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y esposas que niegan con su conducta su profesión de fe, serán instrumentos en las manos del diablo para endurecer el corazón de sus cónyuges y mandarlos al infierno. Las dos cosas están enseñadas en las Escrituras. Hermanos, no desestimen el poder y la eficacia que tiene un buen testimonio. Aunque ustedes no estén viendo actualmente ningún fruto visible en vuestros cónyuges incrédulos, perseveren, hermanas, perseveren, manifestando la veracidad de vuestra fe a través de una conducta piadosa. Y a ti, amigo o amiga inconversa que me estás escuchando en este instante, si tienes un esposo o una esposa creyente, déjame decirte que el hecho de que estés viviendo tan cerca de la luz con ese siervo o esa sierva de Dios no es solamente un gran privilegio, sino también una enorme responsabilidad. Y sabes una cosa, eso añadirá un mayor peso a tu condenación si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y depones tu dureza de corazón. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo tuvo que reprender duramente a dos ciudades, Corazín y Betsaida. ¿Sabes por qué? ¿Por qué las reprendió con tanta dureza? Porque a pesar de haber tenido el gran privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio, no se arrepintieron de su pecado. Escucha lo que dice en Mateo capítulo 11. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, ¡qué privilegio! Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo, dice el Señor, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mi amigo, mi amiga, a grandes privilegios, mayor responsabilidad. No lo olvides, la fe de tu esposa, la fe de tu esposo creyente, añadirá mayor peso a tu condenación, a menos que depongas a tiempo la dureza de tu corazón y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero también quiero dirigir unas cortas palabras a los que aún no están casados, a los solteros que me están escuchando. Mi hermano soltero, joven soltera, si eres creyente, observa muy bien las implicaciones que trae consigo el estar casado o casada con un inconverso o con una inconversa. No te permitas quedar atrapado o atrapada en los brazos de un inconverso o de una inconversa. ¿Sabes por qué? Porque te estarás buscando más aflicción y sufrirás en carne propia el aguijón de estar atada a un impío o a una impía. Joven soltero, por amor a tu alma, no cometas semejante necedad y mira, chequea el ejemplo de aquellos que cometieron el grave error de atarse a un hijo o a una hija del diablo. Yo sé que suena duro esto, pero no en vano dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Oh joven soltero que me escuchas, no cometas semejante necedad. Que el Señor te bendiga.